¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús perdonó incluso a quien lo traicionó con un beso? No es un simple acto de bondad, es un código oculto, un arma espiritual tan poderosa que ha sido silenciada por siglos. ¿Qué pasaría si descubrieras que el perdón no es debilidad, sino un portal sobrenatural para desatar milagros? Hoy revelaré cómo Jesús convirtió el amor incondicional en una máquina de guerra contra el mal, y por qué el enemigo no quiere que lo uses. Imagina esto: tienes en tus manos una llave capaz de romper cadenas ancestrales, pero solo funciona si perdonas a quien más daño te hizo. Suena peligroso, ¿verdad? Por eso, la mayoría prefieren guardar rencor, pero hoy te mostraré el manual prohibido que Jesús dejó para hackear la realidad. Si permaneces hasta el final, no solo entenderás el misterio, sino que recibirás una estrategia divina para convertir tu dolor en poder. Antes de comenzar, si estás listo para desafiar todo lo que creías sobre el perdón, escribe en los comentarios: libérame. Este no es un video más, es un pacto. Y si das like ahora, estarás sellando tu decisión de caminar en esta verdad oculta. ¿Aceptas el reto? Queda poco tiempo. Al final, descubrirás por qué el penúltimo versículo de este video activará una bendición irreversible. Comencemos. El perdón como arma espiritual. El ejemplo de Jesús en la cruz. En aquel momento, cuando el mundo parecía desmoronarse, cuando la traición, el dolor y la injusticia alcanzaban su punto más álgido, Jesús pronunció palabras que resonarían por toda la eternidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta no fue solo una demostración de amor incondicional, fue una estrategia divina, un arma espiritual tan poderosa que sacudió los cimientos del infierno. Pero ¿por qué el perdón es tan temido por el enemigo? ¿Por qué hace todo lo posible para convencernos de que guardar rencor es la mejor opción? Hoy vamos a desvelar este misterio. El perdón es una fuerza sobrenatural que libera no solo al ofensor, sino principalmente al ofendido. Cuando Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron, no estaba simplemente mostrando misericordia. Estaba activando un principio espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. El perdón es la llave que abre puertas que el rencor mantiene cerradas. Es la luz que disipa las tinieblas de la amargura. Y sobre todo, es la prueba de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo podemos usar el perdón como un arma espiritual en nuestras vidas? Vamos a sumergirnos en las Escrituras para descubrirlo. En Lucas 23:34, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase no fue dicha al azar. Revela un secreto profundo sobre la naturaleza del perdón. Jesús no solo estaba pidiendo al Padre que perdonara a sus verdugos, estaba mostrando que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. Al perdonar, Jesús estaba desarmando al enemigo, que se alimenta del odio y la división. Estaba demostrando que el amor incondicional es la fuerza más grande del universo. Imagina una batalla espiritual. Por un lado, el odio, la venganza y la amargura. Por el otro, el perdón, el amor y la misericordia. ¿Qué lado crees que gana? El enemigo quiere que creas que guardar rencor es la mejor forma de protegerte. Pero la verdad es que el rencor es una prisión. Te ata al pasado, te impide avanzar y te aleja de las bendiciones que Dios tiene para ti. El perdón, en cambio, es la liberación. Es la llave que abre las puertas de la sanidad, la restauración y la victoria. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor es tan grande? ¿Cómo podemos liberar a quienes nos han herido profundamente? La respuesta está en el ejemplo de Jesús. Él no perdonó porque sus verdugos lo merecieran. Perdonó porque el perdón es la esencia del amor de Dios.
Y cuando perdonamos, estamos reflejando ese amor al mundo. Estamos mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, el amor de Dios prevalece. Quizás estés pensando, pero yo no puedo perdonar. El dolor es demasiado grande. Lo entiendo. Perdonar no es fácil. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que hacerlo solo. Dios está a tu lado, listo para darte la fuerza que necesitas. Él sabe por lo que estás pasando. Conoce tu dolor y quiere ayudarte a liberar el perdón para que puedas experimentar la libertad que solo el amor incondicional puede traer. Y si te digo que el perdón no es solo sobre el otro, es sobre ti, es sobre tu sanidad, es sobre tu liberación. Cuando perdonas, rompes las cadenas que te atan al pasado. Abres espacio para que Dios obre en tu vida de una manera poderosa. Y te conviertes en un canal del amor incondicional de Dios para el mundo. Entonces, hoy te desafío a reflexionar sobre el perdón. Piensa en alguien a quien necesitas perdonar. Puede ser alguien que te ha herido profundamente. Puede ser una situación que aún te causa dolor. Y, en oración, pídele a Dios que te ayude a liberar el perdón. Recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando decides perdonar, estás activando un arma espiritual poderosa, un arma que puede transformar tu vida y la vida de quienes te rodean. ¿Cómo el perdón desbloquea bendiciones sobrenaturales? El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, es una llave maestra que abre puertas a bendiciones que ni siquiera podemos imaginar. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo el perdón transforma vidas y desata el poder sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso? ¿Por qué el perdón tiene el poder de desbloquear bendiciones que parecen imposibles? Hoy vamos a explorar este misterio y descubrir cómo puedes activar estas bendiciones en tu propia vida. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no son una simple sugerencia, son una ley espiritual. El perdón es un requisito para recibir el perdón de Dios, y sin el perdón de Dios, nuestras oraciones pueden verse obstaculizadas, nuestras bendiciones bloqueadas y nuestra conexión con Él debilitada. Pero el perdón no solo nos reconcilia con Dios, también nos libera de cargas emocionales y espirituales que nos impiden avanzar. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una ofensa no perdonada. Cuantas más piedras llevas, más pesada se vuelve la mochila y más difícil es caminar hacia adelante. El perdón es el acto de soltar esas piedras, de liberarte de ese peso que te impide correr hacia el destino que Dios tiene para ti. En la historia de José y sus hermanos, encontramos un ejemplo poderoso de cómo el perdón puede desbloquear bendiciones sobrenaturales. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Años más tarde, cuando se encontró con ellos nuevamente, tuvo la oportunidad de vengarse. Pero en lugar de eso, José les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José entendió que el perdón no era solo sobre sus hermanos, era sobre el plan de Dios para su vida. Al perdonar, José no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que también se liberó a sí mismo para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Y como resultado, no solo fue bendecido, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando perdonamos, no solo estamos obedeciendo a Dios, estamos alineándonos
con su voluntad y abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas de maneras que no podemos comprender. El perdón es como un interruptor que enciende la luz en una habitación oscura. De repente, todo se vuelve claro y podemos ver el camino que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿qué tipo de bendiciones podemos esperar cuando elegimos perdonar? La Biblia nos da varias pistas. En primer lugar, el perdón trae paz interior. Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy». Juan 14:27. Esta paz no depende de las circunstancias externas, es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. En segundo lugar, el perdón abre la puerta a la sanidad emocional y espiritual. Muchas enfermedades y dolencias tienen su raíz en la amargura y el resentimiento. Cuando perdonamos, permitimos que Dios sane nuestras heridas y nos libere de las cadenas que nos atan al pasado. En tercer lugar, el perdón restaura relaciones. No todas las relaciones pueden o deben ser restauradas, pero en muchos casos, el perdón es el primer paso hacia la reconciliación. Y cuando las relaciones se restauran, experimentamos una mayor unidad y armonía, no solo en nuestras familias y comunidades, sino también en nuestra relación con Dios. Finalmente, el perdón desata el favor de Dios en nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios y perdonamos a quienes nos han ofendido, Él nos recompensa con su favor y bendición. Esto no significa que todo será perfecto, pero sí significa que Dios trabajará en nuestras vidas de maneras poderosas y sobrenaturales. Entonces, ¿cómo podemos activar estas bendiciones en nuestras vidas? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo. Pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es confiar en que Dios obrará en tu favor. El perdón no significa que estás justificando el mal o minimizando el dolor que has experimentado. Significa que estás confiando en que Dios es justo y que Él te recompensará por tu obediencia. El poder transformador del perdón en tu vida y en la de los demás. El perdón no es un acto aislado. Es una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Cuando eliges perdonar, no solo estás liberándote de las cadenas del resentimiento, estás creando un efecto dominó de gracia y amor que puede impactar a familias, comunidades e incluso generaciones futuras. Pero, ¿cómo ocurre esto exactamente? ¿Cómo puede un simple acto de perdón tener un impacto tan profundo y duradero? Hoy vamos a explorar este misterio y descubrir cómo el perdón puede ser un catalizador para la transformación en tu vida y en la de los demás. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso de cómo el perdón puede transformar vidas en la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Este joven pidió su herencia a su padre, la malgastó en una vida de pecado y, finalmente, terminó en la miseria. Cuando regresó a casa, esperaba ser rechazado, pero en lugar de eso, su padre lo recibió con los brazos abiertos y celebró su regreso. Este acto de perdón no solo restauró la relación entre el padre y el hijo, sino que también transformó la vida del joven, dándole una nueva oportunidad para vivir en amor y gracia.
Este relato nos muestra que el perdón no solo sana heridas, también restaura identidades. Cuando perdonamos, estamos diciendo, eres más que tus errores, eres más que el dolor que causaste, eres valioso y digno de amor. Este mensaje tiene el poder de transformar la forma en que las personas se ven a sí mismas y, en consecuencia, cómo viven sus vidas. Pero el impacto del perdón no se detiene ahí. Cuando perdonamos, también estamos modelando el amor incondicional de Dios para los demás. En Mateo 5:16 Jesús dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando elegimos perdonar, estamos brillando con la luz de Cristo, mostrando al mundo que hay una manera mejor de vivir. Este testimonio de perdón puede tener un impacto profundo en quienes nos rodean. Imagina a alguien que está luchando con el resentimiento y la amargura. Cuando ve tu ejemplo de perdón, puede sentirse inspirado a hacer lo mismo. Y cuando ellos perdonan, el ciclo continúa, creando una cadena de gracia que puede extenderse mucho más allá de lo que puedes imaginar. Además, el perdón tiene el poder de sanar relaciones rotas. En muchas familias, el resentimiento y la falta de perdón han creado divisiones que duran años, incluso décadas. Pero cuando alguien da el primer paso y elige perdonar, esas paredes comienzan a derrumbarse. Las conversaciones difíciles se vuelven posibles, las heridas comienzan a sanar y las relaciones se restauran. En Proverbios 17:9 leemos, «El que cubre la ofensa promueve el amor, pero el que la divulga aparta a los amigos». Este versículo nos recuerda que el perdón es un acto de amor que tiene el poder de unir a las personas, mientras que el resentimiento y la falta de perdón solo las separan. Pero el impacto del perdón no se limita a las relaciones personales, también puede transformar comunidades enteras. En Sudáfrica, después del apartheid, el país enfrentaba una división profunda y dolorosa. Pero en lugar de buscar venganza, líderes como Nelson Mandela y Desmond Tutu promovieron la reconciliación y el perdón. A través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, miles de personas tuvieron la oportunidad de contar sus historias, perdonar y ser perdonadas. Este proceso no solo ayudó a sanar las heridas del pasado, sino que también sentó las bases para un futuro más justo y unido. Este ejemplo nos muestra que el perdón no es solo un acto personal, es un acto comunitario que tiene el poder de transformar sociedades enteras. Cuando elegimos perdonar, estamos contribuyendo a un mundo más amoroso y compasivo. Pero, ¿cómo podemos vivir este tipo de perdón en nuestra vida diaria? El primer paso es reconocer que el perdón no es un evento único, sino un proceso. Puede llevar tiempo sanar las heridas y liberar el resentimiento. Pero cada paso que das hacia el perdón es un paso hacia la libertad y la transformación. El segundo paso es buscar la guía de Dios en el proceso. En Filipenses 4:13, Pablo dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando te sientas abrumado por el dolor o la dificultad de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría que necesitas para seguir adelante. El tercer paso es estar dispuesto a ser un instrumento de reconciliación. En 2 Corintios 5:18 leemos, «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». Cuando perdonamos, no solo estamos sanando nuestras propias heridas, estamos participando en el ministerio de reconciliación de Dios, llevando su amor y gracia a un mundo que lo necesita desesperadamente. El perdón como herramienta para enfrentar desafíos y pruebas.
La vida está llena de desafíos y pruebas que pueden dejarnos sintiéndonos heridos, traicionados y abrumados. En medio de estas dificultades, el perdón puede parecer una opción poco atractiva o incluso imposible. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando el perdón se convierte en una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. No solo nos ayuda a liberarnos del peso del resentimiento, sino que también nos fortalece para enfrentar las adversidades con gracia y resiliencia. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo podemos usar el perdón como un arma espiritual en medio de las pruebas? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra perspectiva y nuestra capacidad para superar los desafíos de la vida. En Romanos 8:28, Pablo escribe: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien. Pero para ver esta verdad, necesitamos liberarnos de la amargura y el resentimiento que pueden nublar nuestra visión. El perdón nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Job. Job perdió todo: sus hijos, sus posesiones y su salud. En medio de su sufrimiento, sus amigos lo acusaron de haber pecado, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job eligió una respuesta diferente. Aunque luchó con preguntas y dudas, nunca dejó de confiar en Dios. Y al final, no solo fue restaurado, sino que también recibió una comprensión más profunda de la soberanía y el amor de Dios. La historia de Job nos enseña que el perdón no es solo sobre perdonar a las personas, también es sobre perdonar las circunstancias y confiar en que Dios está en control. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil culpar a otros o incluso a Dios por lo que está sucediendo. Pero el perdón nos permite soltar esa culpa y enfocarnos en la fidelidad de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Además, el perdón nos ayuda a mantener nuestra paz interior en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy». Esta paz no depende de las circunstancias externas. Es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Cuando perdonamos, estamos eligiendo la paz de Dios sobre el caos del resentimiento y la amargura. Pero el perdón no solo nos ayuda a mantener la paz, también nos da la fuerza para seguir adelante. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pablo entendía que no podía avanzar hacia el futuro si estaba aferrado al pasado. El perdón es el acto de soltar lo que queda atrás para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. En la vida práctica, esto puede significar perdonar a un jefe injusto, a un cónyuge que nos ha fallado, o incluso a nosotros mismos por errores del pasado. Cada vez que elegimos perdonar, estamos dando un paso hacia la libertad y la restauración, y aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado vale la pena. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en medio de las pruebas? El primer paso es reconocer que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar. Solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido.
Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es enfocarnos en las promesas de Dios. En medio de las pruebas es fácil perder de vista la fidelidad de Dios, pero cuando recordamos sus promesas, podemos encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante. Versículos como Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Nos recuerdan que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Finalmente, el perdón nos permite convertir nuestras pruebas en testimonios. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando perdonamos y superamos las pruebas, nos convertimos en instrumentos de consolación y esperanza para los demás. El perdón como fuente de sanidad emocional y espiritual. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, es también una poderosa herramienta de sanidad. Muchas de las heridas que cargamos en nuestro corazón no son físicas, sino emocionales y espirituales. Estas heridas, si no se tratan, pueden convertirse en fuentes de amargura, resentimiento y enfermedad. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, estamos abriendo la puerta a un proceso de sanidad que puede transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso? ¿Por qué el perdón tiene el poder de sanar heridas tan profundas? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede ser una fuente de sanidad emocional y espiritual en nuestras vidas. En Salmos 147:3 leemos: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo nos recuerda que Dios no solo está interesado en nuestra salud física, también quiere sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. Pero para que esto suceda, necesitamos estar dispuestos a soltar el resentimiento y la amargura que pueden estar impidiendo nuestra sanidad. El perdón es un paso crucial en este proceso. Cuando perdonamos, estamos liberando el peso emocional que hemos estado cargando. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una ofensa no perdonada. Cuantas más piedras llevas, más pesada se vuelve la mochila y más difícil es avanzar. El perdón es el acto de soltar esas piedras, de liberarte de ese peso que te impide vivir en plenitud. Pero el perdón no solo nos libera del peso emocional, también nos permite experimentar la paz interior que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas. Es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Además, el perdón nos ayuda a romper ciclos de dolor y sufrimiento. Muchas de las heridas emocionales que cargamos tienen sus raíces en experiencias pasadas, a veces incluso en nuestra infancia. Cuando no perdonamos, estas heridas pueden seguir afectándonos, influyendo en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra salud. Pero cuando elegimos perdonar, estamos rompiendo esos ciclos y abriendo la puerta a una nueva forma de vivir.
Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Corrie ten Boom, una mujer que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi. Después de la guerra, Corrie se encontró cara a cara con uno de los guardias que la había torturado. En ese momento sintió una oleada de odio y resentimiento, pero en lugar de ceder a esos sentimientos, Corrie eligió perdonar. Más tarde, escribió sobre cómo ese acto de perdón la liberó de la carga emocional que había estado cargando durante años. La historia de Corrie nos muestra que el perdón no es solo sobre el otro, es sobre nosotros. Es sobre nuestra sanidad y nuestra libertad. Cuando perdonamos, estamos eligiendo no dejar que el dolor del pasado controle nuestro presente y nuestro futuro. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestra vida diaria? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo, pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la guía de Dios en el proceso. En Filipenses 4:13, Pablo dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando te sientas abrumado por el dolor o la dificultad de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría que necesitas para seguir adelante. Finalmente, el perdón nos permite experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. En Juan 10:10, Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta vida abundante no es solo sobre prosperidad material, es sobre paz, alegría y plenitud emocional y espiritual. Y el perdón es una parte crucial de esta vida abundante. Restaurando relaciones rotas a través del perdón. Las relaciones son uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, pero también pueden ser una fuente de profundo dolor cuando se rompen. Ya sea en el matrimonio, la familia, la amistad o el trabajo, las heridas emocionales pueden crear barreras que parecen insuperables. Sin embargo, el perdón tiene el poder de derribar esas barreras y restaurar lo que se ha perdido. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo podemos usar el perdón para sanar relaciones rotas y construir puentes donde antes había muros? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede ser una herramienta poderosa para la restauración de relaciones. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le respondió, «No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7». Esta respuesta no solo nos muestra la importancia del perdón, sino también su poder transformador. El perdón no es un acto único, es un estilo de vida que nos permite mantener relaciones saludables y amorosas, incluso en medio de las dificultades. Pero, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras relaciones? El primer paso es reconocer que el perdón no es solo sobre el otro, es sobre nosotros. Cuando perdonamos, estamos eligiendo liberarnos del resentimiento y la amargura que pueden estar impidiendo nuestra felicidad y nuestra conexión con los demás. En Efesios 4:32, Pablo escribe, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón no es opcional, es un mandato de Dios. Y cuando perdonamos, estamos reflejando el amor y la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de José y sus hermanos. Después de que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en Egipto, donde finalmente se convirtió en una figura poderosa. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso les dijo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. José entendió que el perdón no era solo sobre sus hermanos, era sobre el plan de Dios para su vida. Al perdonar, José no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando perdonamos, no solo estamos obedeciendo a Dios, estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas y en nuestras relaciones de maneras que no podemos comprender. El perdón es como un interruptor que enciende la luz en una habitación oscura. De repente, todo se vuelve claro y podemos ver el camino hacia la reconciliación. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestras relaciones? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo. Pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la reconciliación. En Mateo 5:23-24, Jesús dice: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». Este versículo nos recuerda que la reconciliación es una parte importante de nuestra relación con Dios. Cuando buscamos restaurar nuestras relaciones, estamos honrando a Dios y reflejando su amor al mundo. Finalmente, el perdón nos permite construir relaciones más fuertes y saludables. Cuando perdonamos, estamos eligiendo amar a pesar de las imperfecciones y las dificultades. Y este tipo de amor tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones, sino también nuestras vidas. El perdón como puente hacia el amor incondicional. El amor incondicional es uno de los conceptos más poderosos y transformadores que existen. Es el tipo de amor que Dios nos muestra a través de Jesucristo. Un amor que no depende de nuestras acciones, que no tiene condiciones y que nunca se da por vencido. Sin embargo, para experimentar y dar este tipo de amor, primero debemos aprender a perdonar. El perdón es el puente que nos permite cruzar del resentimiento y la amargura hacia el amor incondicional. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo nos prepara el perdón para recibir y dar amor incondicional? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra capacidad de amar y ser amados. En 1 Corintios 13:4-7, Pablo describe el amor de esta manera: «El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje nos muestra que el amor incondicional no es un sentimiento pasivo, es una decisión activa que requiere esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, perdón. El perdón es la base del amor incondicional porque nos permite liberarnos de las ataduras del resentimiento y la amargura. Cuando perdonamos, estamos eligiendo no dejar que el dolor del pasado controle nuestro presente y nuestro futuro. Estamos eligiendo amar a pesar de las heridas y las imperfecciones. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Jesús y Pedro. Después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, podría haber esperado un rechazo total. Pero en lugar de eso, Jesús lo perdonó y lo restauró. En Juan 21, 15, 17, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Este intercambio no solo muestra el perdón de Jesús, sino también su confianza en Pedro para continuar su obra. La historia de Jesús y Pedro nos enseña que el perdón no solo restaura relaciones, también nos prepara para amar y servir a los demás de una manera más profunda y significativa. Cuando experimentamos el perdón de Dios, estamos capacitados para extender ese mismo perdón y amor a los demás. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestra vida diaria para experimentar y dar amor incondicional? El primer paso es reconocer que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar. Solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la guía de Dios en el proceso. En Filipenses 4:13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas abrumado por el dolor o la dificultad de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría que necesitas para seguir adelante. Finalmente, el perdón nos permite experimentar la plenitud del amor incondicional de Dios. En Romanos 5:8, Pablo escribe, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestras acciones. Es un regalo gratuito que podemos recibir y compartir con los demás. Cuando perdonamos, estamos reflejando el amor incondicional de Dios al mundo. Estamos mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, el amor puede prevalecer, y este tipo de amor tiene el poder de transformar no solo nuestras relaciones, sino también nuestras vidas. El perdón como camino hacia la plenitud y el propósito. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, es también una puerta hacia una vida de plenitud y propósito. Muchas veces, el resentimiento y la falta de perdón nos mantienen atados al pasado, impidiéndonos avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, estamos liberándonos de esas ataduras y abriéndonos a la posibilidad de vivir una vida llena de significado y bendición. Pero, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo nos libera el perdón para vivir en plenitud y propósito? Hoy vamos a explorar este tema y descubrir cómo el perdón puede transformar nuestra vida y llevarnos a cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. En Jeremías 29:11 Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza.
Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan lleno de propósito y bendición. Pero para experimentar este plan, necesitamos estar dispuestos a soltar el resentimiento y la amargura que pueden estar impidiendo nuestro avance. El perdón es un paso crucial en este proceso. Cuando perdonamos, estamos liberándonos del peso emocional que hemos estado cargando. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una ofensa no perdonada. Cuantas más piedras llevas, más pesada se vuelve la mochila y más difícil es avanzar. El perdón es el acto de soltar esas piedras, de liberarte de ese peso que te impide vivir en plenitud. Pero el perdón no solo nos libera del peso emocional, también nos permite experimentar la paz interior que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, es un regalo de Dios que solo podemos experimentar cuando estamos en armonía con Él y con los demás. Además, el perdón nos ayuda a romper ciclos de dolor y sufrimiento. Muchas de las heridas emocionales que cargamos tienen sus raíces en experiencias pasadas, a veces incluso en nuestra infancia. Cuando no perdonamos, estas heridas pueden seguir afectándonos, influyendo en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra salud. Pero cuando elegimos perdonar, estamos rompiendo esos ciclos y abriendo la puerta a una nueva forma de vivir. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de José. Después de que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en Egipto, donde finalmente se convirtió en una figura poderosa. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida, José tuvo la oportunidad de vengarse. Pero en lugar de eso les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José entendió que el perdón no era solo sobre sus hermanos, era sobre el plan de Dios para su vida. Al perdonar, José no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando perdonamos, no solo estamos obedeciendo a Dios, estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas de maneras que no podemos comprender. El perdón es como un interruptor que enciende la luz en una habitación oscura. De repente, todo se vuelve claro y podemos ver el camino hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestra vida diaria? El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar. Esto puede ser difícil, especialmente si el dolor es profundo. Pero es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentirte bien para perdonar, solo tienes que estar dispuesto a dejar ir el resentimiento y confiar en que Dios hará justicia. El segundo paso es orar por aquellos que te han ofendido. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esto no es fácil, pero es una parte crucial del proceso de perdón. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de ellos. El tercer paso es buscar la guía de Dios en el proceso. En Filipenses 4:13, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas abrumado por el dolor o la dificultad de perdonar, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría que necesitas para seguir adelante.
Finalmente, el perdón nos permite experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. En Juan 10:10, Jesús dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no es solo sobre la prosperidad material, es sobre paz, alegría y plenitud emocional y espiritual. Y el perdón es una parte crucial de esta vida abundante. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Hoy hemos explorado el misterio del amor incondicional y cómo Jesús transformó el perdón en una herramienta poderosa. Hemos visto cómo el perdón no solo nos libera del resentimiento y la amargura, sino que también nos abre las puertas a la sanidad, la restauración y el propósito divino. El perdón no es fácil, pero es necesario. Es una decisión que nos permite avanzar, crecer y experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Cuando perdonamos, estamos eligiendo reflejar el amor incondicional de Dios al mundo. Estamos eligiendo ser instrumentos de su gracia y misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Pero el perdón no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro. Es sobre la vida que Dios quiere que vivamos, llena de paz, alegría y propósito. Es sobre las relaciones que podemos restaurar, las bendiciones que podemos recibir y el impacto que podemos tener en los demás. Así que hoy te desafío a dar el primer paso. Piensa en alguien a quien necesitas perdonar. Puede ser alguien que te ha herido profundamente. Puede ser una situación que aún te causa dolor. Y en oración, pídele a Dios que te ayude a liberar el perdón. Recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando decides perdonar, estás activando un arma espiritual poderosa. Antes de terminar, quiero felicitarte por llegar hasta aquí. No es casualidad que estés viendo este video. Dios tiene un mensaje especial para ti y espero que hayas sentido su presencia y su amor a lo largo de este estudio. Ahora te pido que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: elijo perdonar. Este simple acto no solo te ayudará a comprometerte con el perdón, sino que también inspirará a otros a hacer lo mismo. Además, si este contenido ha tocado tu corazón, no olvides dar like y suscribirte al canal. Al hacerlo, estás ayudando a difundir el mensaje del amor incondicional de Dios y apoyando este ministerio para que podamos seguir creando contenido que transforme vidas. Finalmente, quiero invitarte a quedarte en silencio por unos minutos después de terminar este video. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que la presencia de Dios te inunde. Reflexiona en lo que has aprendido hoy y pídele a Dios que te guíe en este proceso de perdón y sanidad. Recuerda, el perdón no es el final, es el comienzo, es el primer paso hacia una vida llena de amor, propósito y bendición. Y tú tienes el poder de dar ese paso hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad.